Pasó con la CIDH y las declaraciones que tienen que ver hacia el caso de las Américas. No olvidemos de que estas repercusiones tienen una connotación no solamente jurídica, Never, sino también una connotación política. Y para eso nosotros hemos invitado al doctor Carlos Sánchez Berzaín. Doctor, muy buenas noches. Don Ibar, un saludo a usted y a toda su importante audiencia y por su intermedio a todo el país. Doctor, conociendo el tema de las declaraciones de la CIDH, aclarando que esta es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay que hacer un análisis respectivo no solamente en el ámbito jurídico, como ya lo hemos dicho, sino también político, pero aclarando de que esta es la comisión. Otra cosa va a ser cuando sea la Corte, ¿no es verdad? Doctor, ¿cuál es su análisis tratando de analizar justamente estos factores? Político, jurídico, Corte, comisión. Mire, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano destinado a la investigación, que lo que ha hecho respecto a la denuncia de la masacre del Hotel Las Américas es emitir un informe, no es una opinión, es un informe. Y es un informe concluyente en el cual se establecen responsabilidades importantes por tortura, por asesinato, respecto a Evo Morales y su gobierno. El procedimiento es que ese informe pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ahí se abra una causa. Pero el tema radica en que ese informe fue firmado en diciembre del año pasado y ha sido mantenido en reserva por una supuesta situación de acuerdo hasta ahora. Y si no hubiera sido por la filtración que se ha producido, estos hechos que son crímenes de lesa humanidad y prueba del ejercicio de terrorismo de Estado en Bolivia seguirían ocultos. O sea, el primer hecho es que este es un informe concluyente, que es prueba. El segundo hecho es que trata de crímenes de lesa humanidad, de ejecuciones extrajudiciales, de tortura, o sea, de terrorismo de Estado. Y el tercer asunto es que eso ha estado encubierto, ha estado tapado por el Estado boliviano, que está encubriendo los crímenes que ha cometido su gestión precedente. Entonces esto es muy grave, y es muy grave porque demuestra, en este caso, lo que fue la forma como suplantaron la República de Bolivia, porque aquí no estamos hablando solamente del caso del Hotel Las Américas. ¿Por qué se produce el Hotel Las Américas? Porque el pueblo boliviano estaba defendiendo la Constitución de la República de Bolivia y el castrochavismo le estaba imponiendo a Bolivia la Constitución del Estado plurinacional. Para eso hacen la masacre de la Calancha, para eso llevan la constituyente al cuartel de Oruro, para eso hacen la falsificación de la ley con la que suplantan el proyecto de constituyente que mandó, pese a que era nulo la asamblea desde el cuartel de Oruro. Por eso hacen la masacre del Porvenir, por eso hacen la masacre de Arani, por eso hacen la masacre de Cochabamba y por eso hacen la masacre del Hotel Las Américas, donde el régimen se atreve a decir que había frenado un proceso de secesionismo, separatismo, y pone en marcha un macabro procedimiento de persecución que termina con miles de exiliados y con cientos de presos políticos, bajo la manipulación del caso Terrorismo 1 y Terrorismo 2, donde en verdadero ejercicio de terrorismo de Estado, no solamente encubren sus crímenes de tortura y asesinatos extrajudiciales, que está ahora aprobado por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que ponen en marcha un proceso de persecución para someter al pueblo boliviano vía el pueblo de Santa Cruz y sus instituciones cívicas e imponer lo que es hoy día la Constitución del Estado plurinacional. Este informe de la CIDH lo que hace es mostrar uno de los eventos más trágicos que sufre el pueblo boliviano en defensa de su Constitución y que sufre el pueblo boliviano al que le imponen
para imponerle la constitución de lo que hoy se llama el Estado plurinacional, porque si a Evo Morales no se le hubiera ocurrido cumplir la agenda del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo en Bolivia, que es la agenda de las constituyentes, con asambleas constituyentes, para imponer la división de la nación boliviana con 36 nacionalidades y para imponer la destrucción de la República de Bolivia y para darse la reelección inmediata y continua. Nunca hubiera habido masacre en el Hotel Las Américas, ni hubiera habido masacre del Porvenir, ni hubieran habido 6 de los 9 departamentos, o sea, lo que se llamó la media luna en ese momento, resistiendo la imposición de esa dictadura, que se termina de organizar y se institucionaliza precisamente con la promulgación de lo que llaman Constitución del Estado Plurinacional. O sea, esta es una situación muy grave, pero que está demostrando lo que siempre hemos venido sosteniendo, la imposición violenta y criminal de un régimen que no es boliviano y que se refleja hoy día en el ejercicio dictatorial a través del denominado Estado plurinacional. Perfecto, doctor. En concreto, ¿qué tendría que, o qué serían las recomendaciones jurídicas que tendría que hacer este gobierno de Luis Arce Catacora en respuesta a la comisión, a lo que declaró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Porque quiero que se haga esa diferenciación, lo que es la comisión y la corte, ¿no? Bueno, el informe es de la comisión y es un informe contundente. En uno de los capítulos del informe, una de las conclusiones del informe, se establece que el gobierno de Bolivia tiene que tomar medidas para abrir procesos, para evitar que esto se repita, para evitar que esta forma de tortura y de crímenes y de asesinatos formen parte de la estructura habitual del ejercicio del gobierno. Y el problema es que le están pidiendo a la propia dictadura que modifique sus conductas. Y eso es absolutamente imposible. Lo primero que tiene que hacer el gobierno el régimen boliviano es explicar por qué se ha guardado los informes de diciembre del año pasado hasta que ha aparecido ahora filtrado en septiembre del año 2022. Son 10 meses que han ocultado una información vital. O sea, 10 meses en que ocultando esa información vital no han cumplido lo que el informe dice. El segundo punto es cómo van a creer los bolivianos y la comunidad internacional en un gobierno en el cual Evo Morales, acusado por una cantidad importante de crímenes, vuelve a Bolivia después de haber renunciado y después de haber conspirado, y en semanas se hace declarar inocente y se le acaban todos los juicios que tenía contra él por conspiración, por ataques armados, por las masacres de Sacaba y de la zona del Alto, por todo lo que había hecho documentadamente en unos procesos que se le iniciaron de manera muy parcial en el gobierno interino de la señora Áñez. Y en cuestión de días y de semanas, la denominada justicia boliviana, bajo la dependencia del régimen, lo pone absolutamente en libertad y lo declara inocente. ¿Cómo va a creer el pueblo boliviano que el régimen de Arce Catacora es capaz de cumplir una disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando este régimen, manipulando la justicia y mostrando que es evidentemente un régimen dictatorial que concentra todos los poderes, ha convertido el fraude electoral de Evo Morales del año 2019, donde hay 11 millones de testigos, que son todo el pueblo de Bolivia, donde hay un informe de la Organización de Estados Americanos, un informe de la Unión Europea y toda la prensa internacional, probando que eso fue fraude electoral, donde hay confesión de Evo Morales, que renuncia y que después escapa a México, y han convertido esos crímenes en golpe de Estado. Doctor. Y con esa manipulación han hecho que los jueces dicten sentencia en contra de la gente que hoy día es presa política en Bolivia. Entonces, esa justicia puede aplicar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Evo Morales, que ya ha sido objeto de beneficio de la prevaricación y de la manipulación dictatorial a su favor. Obviamente que no. Vamos al ámbito político. Usted bien lo decía,
alguien trató de ocultar temporalmente este informe. Se filtró y obviamente hoy le sirve a alguien. ¿A quién le sirve? ¿Es un momento preciso para que le sirva a alguien políticamente o todavía no es el momento? Mire, yo creo que quien ocultó esto fueron los responsables. Y los responsables es el régimen dictatorial que llega a Bolivia con la presidencia de Evo Morales en el 2006, que se institucionaliza con la suplantación de la República de Bolivia y la imposición del Estado plurinacional con la constitución sangrienta que le han impuesto a Bolivia el año 2009 y que después se ejecuta a lo largo del tiempo. El régimen de Arce Catacora no es sino la continuidad de la dictadura de Evo Morales. Por eso Evo Morales tiene impunidad. Por eso el exministro de Finanzas de Evo Morales es hoy día presidente. Y ese informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está hablando de un gobierno, de un régimen del que formaba parte toda la gente que está hoy día en el gobierno. Ahí está el actual vicepresidente Choquehuanca, el actual presidente Arce y una cantidad de gente que no puede tener ni merecer la confianza, sino de la prueba que existe. Ellos han ocultado el informe. Entonces, esa filtración del informe favorece a la verdad del pueblo boliviano, pero va a ser imposible establecer responsabilidades en este momento en Bolivia, porque los jueces, los fiscales, las cortes son una dependencia de la dictadura que ha venido protegiendo sus actos criminales, su corrupción, dándoles impunidad y perpetrando situaciones de violación de la ley para que hoy día tenga Bolivia más de 120 presos políticos y más de 8,000 exiliados. Entonces, en ese sentido, el beneficiario es el pueblo boliviano, el perjudicado es el régimen, y ahí no hagan diferencia entre Evo Morales y Arce Catacora por las peleas internas que puedan tener. Están en el mismo barco, han cometido los mismos crímenes, se van a encubrir. Y esto para lo que sirve es para el ámbito internacional. Esta investigación tiene que proseguir en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero además es material para abrir una causa seria por este y otros delitos. Todos los delitos cometidos durante el régimen de Evo Morales, empezando por el tema de las masacres sangrientas, continuando con las torturas, con los asesinatos que han cometido, con los que han perpetrado durante el gobierno interino de la señora Áñez y con los que continúan realizándose en este gobierno que llaman democrático y que no lo es, ante el Tribunal Penal Internacional. Son crímenes de lesa humanidad. Y eso está aprobado por un informe que merece toda la seriedad, que está además fundado en una serie de acciones que la gente que sobrevivió de la masacre del Hotel Las Américas ejecutó a nivel internacional en el ámbito europeo. Perfecto. Voy a pasar también la palabra a mi compañero Never Antel. Muchas gracias. Un saludo, doctor Berzaín. ¿Qué se puede hacer cuando el informe de la CIDH no es vinculante? ¿Qué efecto va a tener en un país, como usted dice, donde la justicia prácticamente responde al partido de gobierno de turno? En Bolivia tiene el efecto de ratificar que estamos gobernados por un grupo de crimen organizado transnacional, que no solamente comete este tipo de delitos, sino que también ha convertido a Bolivia en un narcoestado. No salen del escándalo del narcotráfico y están en el escándalo de los asesinatos y los crímenes de lesa humanidad, repitiendo lo que es la agenda de sus patrones que tienen intervenida a Bolivia, que son Cuba y Venezuela, que están aplicando la misma receta en Nicaragua. O sea, lo que se hace primero es la constatación, y la constatación de que este es un régimen de delincuencia organizada transnacional que controla todos los poderes del Estado y que en esa dinámica se va a dar impunidad mientras detente el poder. Pero también la constatación de que hay una oposición que está siendo funcional con temas muy graves y con temas muy serios y que va a tener que responderle al país junto con este sistema dictatorial. El segundo tema es que esto tiene un ámbito internacional, en el cual este tipo de crímenes son imprescriptibles, como lo señala el mismo informe. El mismo informe expresa eso y esa es una verdad. Algún momento que está muy cercano, por la resistencia del pueblo boliviano, este régimen va a caer.
y van a tener que rendir cuentas no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Esa es la razón por la que la dictadura cubana, Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia a través de Arce Catacora tratan de detentar indefinidamente el poder, porque el momento en que se instala la democracia y hay verdaderos gobiernos democráticos, tienen que rendir cuentas, se acaba la impunidad. Entonces, el efecto es muy importante. No vayan a pensar que ahora van a haber procesos en Bolivia. Ojalá no hayan, porque si hay procesos en Bolivia va a ser para el encubrimiento, para que declaren a Evo Morales inocente, para que digan que nada pasó, para que digan lo que los voceros de la dictadura ya han empezado a decir, que le ponían cinta aislante a los presos para protegerlos y que el informe no es vinculante. ¿Cómo no van a ser vinculantes las pruebas de crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo no van a ser vinculantes las pruebas terminantes hechas por una comisión como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con un informe concluyente que además lo han ocultado 10 meses? ¿Por qué lo ocultaron si no era vinculante? ¿Qué temor tenían? Gerardo Gianni, que es el abogado patrocinante de las víctimas, dice que va a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué efecto podría tener que también se interponga esta denuncia en esta instancia? No, lo que corresponde es que prosiga la causa. Lo que hace es que cuando hay un informe de este tipo en la comisión se abre la competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde él puede establecer responsabilidades y reclamaciones e indemnizaciones. Pero además de eso, los familiares de las víctimas deberían armar un caso para la Corte Penal Internacional, porque en la Corte Interamericana de Derechos Humanos van a haber sanciones al Estado, van a haber sanciones de indemnización, pero este es un tema de lesa humanidad. Este es un tema en el cual además se ha falsificado toda la prueba. Resulta que no había sido sedición, había sido asesinato. Resulta que no había sido un proceso de separatismo, sino que había sido una masacre donde la gente estuvo viva, la torturaron y después la mataron. Eso es gravísimo. Y eso que ha pasado ahí, ha pasado en otros casos, dentro del régimen de Evo Morales, copiando, repitiendo lo que es la metodología, lo que pasa hace 63 años en Cuba, durante todo este siglo en Venezuela y desde el año 2007 en Nicaragua. Y eso es gravísimo porque está pasando. Bolivia está bajo un sistema de terrorismo de Estado, que quiere decir que se cometen crímenes desde el poder, desde el gobierno, para infundir miedo en la población y de esa manera lograr conductas que de otra forma no serían posibles. Hay miedo en la población, hay miedo en los opositores que se han vuelto funcionales, hay miedo en la gente que está con sus parientes encarcelados y en los liderazgos que están con lo que los cubanos llaman una vacuna, de que saben que les puede pasar lo que le está pasando al dirigente cívico y ex candidato a la vicepresidencia en Bolivia, el dirigente potosino, o a la Juventud Cochala, o a la propia expresidenta Áñez. Hay más de 120 presos políticos. Y eso es terrorismo de Estado. Y esta prueba, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ocultada por el régimen boliviano, es una demostración más de aquello. Esto tiene que servir para que los bolivianos abramos los ojos y que la gente que no creía que esto es una dictadura y que la gente que todavía pensaba que la próxima elección puede ser limpia, o que hay alguna manera en que Evo Morales y su régimen continuista de Arce Catacora dejen el poder, de una vez caiga en la realidad de que esta es una dictadura castrochavista integrada en el grupo de Cuba, Venezuela, Nicaragua, y que es la resistencia civil y la restauración de la República de Bolivia la que va a devolver la democracia. Muy bien. Ahora, este resultado de la sentencia de la Corte Interamericana ya tiene efecto vinculante, es obligatorio. No es una sentencia, es un informe. Y claro que tiene efecto obligatorio. Constituye la prueba básica con la cual los afectados pueden abrir una causa y tienen derecho a abrir una causa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, causa que de otra manera no se abriría. Esa corte tiene sede en San José de Costa Rica.
tan efecto vinculante tiene que es principio de prueba para ese proceso. ¿Cómo no va a tener efecto vinculante cuando en el informe, que no sé si ustedes lo tienen, hay un largo análisis de los hechos, hay una valoración jurídica probatoria para llegar a esa conclusión? Cuando los miembros de esa comisión llegan a esa conclusión es porque tienen el convencimiento de que hay prueba plena de los hechos que están afirmando. ¿Cómo no va a ser vinculante cuando el propio informe establece recomendaciones y establece una posición respecto al gobierno de Bolivia, indicándole que hay cosas que tienen que cambiar para que este tipo de crímenes no se vuelvan a cometer? Ahora, obviamente, para una dictadura nada es vinculante. Ustedes han visto, Cuba se resiste a reintegrarse a la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, ha tratado de salir de ella. El régimen de Ortega ha allanado y ha intervenido las oficinas de la Organización de Estados Americanos en Nicaragua y también quiere salir de allá. Ustedes lo que tienen que hacer es leer el informe, que yo espero que ya sea de dominio público una vez que se ha filtrado el primer ejemplar, porque es un estudio jurídico de caso, con conclusiones jurídicas fundadas en prueba constatada. Entonces, eso no se puede decir que no es vinculante. ¿No es vinculante para quién? Para el Estado boliviano sí es vinculante. No es vinculante para los criminales que han cometido esos delitos, Evo Morales y todo su régimen, que abarca todo su gabinete, una serie de funcionarios de segundo nivel como subsecretarios, secretarios, los ejecutores policiales, parapoliciales y toda la gente que ha intervenido en eso. No está la centena de gentes o centenas de gente que ha perseguido al pueblo cruceño a través del amedrentamiento de los dirigentes cívicos, de los dirigentes políticos e inclusive del encarcelamiento de un héroe nacional que es como es el general Gary Prado, que por haber capturado nada más al Che Guevara fue metido en este tema y enmanillado siendo un impedido en una camilla y en un hospital por varios meses. ¿Acaso los bolivianos no nos acordamos de aquello? Para terminar, de acuerdo al abogado patrocinante, en julio se habría recibido un resumen, pero se pidió reserva para que se pueda tener la posibilidad de contener el informe completo y ser notificado al gobierno. Pero antes que el gobierno sea notificado, se filtra esta información. ¿Cómo se entiende esto desde afuera del país, doctor Carlos Sánchez? Mire, el informe ahora es de dominio público. Ese informe debió haber sido conocido desde el principio. Y el informe, y yo se lo voy a leer porque lo estoy poniendo aquí en pantalla, el informe tiene 7 páginas. Y en la página 7ª, el informe establece una serie de conclusiones que son firmadas en diciembre del año pasado. O sea, la naturaleza de la defensa de los derechos humanos es el carácter público que tiene esta situación. Entonces, el haber puesto esto bajo reserva no es sino una situación en la cual se está afectando la transparencia. No hay manera de que se entienda otra cosa. Ahora, le voy a decir lo que el informe establece en la parte concluyente. La parte concluyente del informe demuestra todo menos que no sea vinculante. O sea, lo que hay que pedirle al gobierno de Bolivia es que publique el informe de manera completa. Perdón, el informe tiene 58 páginas. Y en la página 58 del informe que estoy poniendo aquí en mi pantalla, dice: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda al Estado de Bolivia: 1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe, tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción. 2. Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de las víctimas del presente caso, de ser su voluntad y de manera concertada. 3. Iniciar una investigación
penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las graves violaciones de derechos humanos reconocidas en el presente informe. Al tratarse de graves violaciones de derechos humanos, el Estado no podrá oponer prescripción u otras eximientes de responsabilidad penal para incumplir esta recomendación. Además, la investigación de los actos de tortura deberán cumplir con los parámetros de la debida diligencia establecidas en el presente informe, incluyendo los del Protocolo de Estambul. 4. Adoptar medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares. En particular, implementar programas permanentes de formación en derechos humanos para la policía, los funcionarios del Ministerio Público y la Judicatura, a fin de erradicar el uso indiscriminado de la fuerza en la investigación de hechos delictivos y en la captura y detención de los responsables de los mismos, y asegurar que en el caso de que en tales conductas ocurran, de oficio e inmediatamente se inicien investigaciones efectivas con perspectiva de género cuando corresponda, que permite identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los mismos. Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los 21 días del mes de diciembre de 2021. ¿Y quién firma primero esto? Antonia Urrejola, presidente, que es hoy día la canciller de Chile. Muy bien. Quiero darle gracias por permitirnos conocer también el análisis y la opinión suya sobre esto que está pasando en el país. Buenas noches, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Que tenga buen descanso. Buenas noches. Lo que le he leído es el informe, la última parte, no es mi opinión, es lo que ha ordenado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias.